Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión, con el apoyo de este material audiovisual, estaremos revisando la teoría del consumo para la eh, materia de mercadotecnia. Y bueno, ya como les había comentado en sesiones anteriores, ya prácticamente es el final del contenido temático y también básicamente nos estaremos enfocando en esta teoría del consumo en las últimas dos sesiones, en los últimos dos materiales audiovisuales. Y que bueno, por supuesto, si hubiera alguna duda o pregunta, pues lo podemos comentar sin ningún problema, ¿no? Pero sí es importante que revisen los materiales, al igual que en algunos otros materiales audiovisuales, les comparto al final un video que tiene que ver con la teoría de la elección del consumidor, eh, que bueno, básicamente es el consumo. Y bueno, aquí vamos a ver a qué nos referimos con la teoría del consumidor o del consumo. Podrán encontrarlo en diferentes fuentes. Habla sobre consumidor, habla sobre consumo, pero básicamente nos enfocaremos en lo mismo, ¿no? O hablan de lo mismo. Y hablaremos de qué es la teoría del consumidor o del consumo, cuáles son sus conceptos básicos, cuáles son las limitaciones del consumo y, bueno, información referente a el consumo que son fundamentales desde el punto de vista del marketing. Porque, bueno, recuerden que estamos abordando estos conceptos desde el marketing, porque también si ustedes llegan a revisar algún otro material como fuente alternativa, se darán cuenta o podrán encontrar que esta teoría del consumo la pueden analizar desde el punto de vista económico, ¿no? Ya con un análisis ya económico puntual, ¿no? En cuanto a, a variables económicas, a escalas estimativas. Por ahí encontrarán, si lo revisan mucho más a detalle, pues elementos estadísticos, algunas fórmulas precisamente para identificar esta parte del consumo, ¿no? Y pues es un análisis, pues, si no más complejo, sí más específico y pues enfocado precisamente a los estudiosos o a los especialistas desde el punto de vista económico, ¿no? Aquí solamente lo estamos abordando desde el punto de vista mercadológico y asociado a lo administrativo o a lo empresarial, ¿no? Pero, por supuesto, pues es importante comentarlo porque si ustedes revisan alguna otra fuente y se encuentran con este contenido, pues no es que esté equivocado o que lo que vimos aquí pues no es, o no está, o no está completo, mejor dicho, ¿no? Sino que se aborda desde estas perspectivas, desde lo económico y inclusive encontrarán, como les digo, algunos elementos estadísticos, algunas fórmulas, inclusive ya un poco más complejas, pero bueno, solamente nos vamos a enfocar nosotros desde el marketing y su relación que tiene que ver con el mercado, los conceptos básicos y lo fundamental, ¿no? Los principios fundamentales. ¿Qué es entonces la teoría del consumo o la teoría del consumidor? Es el conjunto de conceptos y relaciones que explican la forma en que se comporta el consumidor, es decir, la conducta que asume para la toma de decisiones y satisfacer sus necesidades, ¿no? Alguna vez, eh, si recuerdan, comentamos cuál es el proceso de la toma de decisiones del, del cliente, ¿no? O del consumidor, ¿no? Que busca información, elige entre diferentes opciones, etcétera, ¿no? Que bueno, eso lo pueden revisar en los materiales previos y no lo abordaremos propiamente aquí, pero solamente hago ese recordatorio o o hago esa referencia porque es precisamente lo que se relaciona con esto de la teoría del consumo, ¿no? ¿Cómo es la conducta del individuo, cómo es la conducta del mercado a la hora de tomar decisiones para satisfacer sus necesidades y sus deseos, ¿no? Recuerda que dos fundamentos claros del marketing, de la mercadotecnia, es precisamente deseos y necesidades. Satisfacer esto es el principal objetivo
del marketing, ¿no? Y entonces la teoría del consumo es entender este conjunto de conceptos, cómo se relacionan entre sí todas esas variables, todos esos elementos que vinculan tanto a la mercadotecnia como al individuo, ¿no? Y hacen esta sinergia para la toma de decisiones en cuanto a consumir o adquirir algún producto o algún bien y servicio, o servicio, ¿no? Para cubrir alguna necesidad o algún deseo. ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Cuáles son los conceptos básicos para entender la teoría del consumo? Bueno, está la posibilidad de consumo, la racionalidad, la reflexividad y la transitividad. La posibilidad de consumo es la opción de elegir bienes y servicios de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, tú vas a adquirir algún producto o vas a contratar algún servicio de acuerdo a lo que puedes comprar, a lo que puedes pagar, ¿no? Para consumirlo. Probablemente tú quisieras tener un tipo de servicio diferente, pero pues solamente tienes cierta posibilidad de alcanzar eso, ¿no? Vayamos al ejemplo del Internet. Probablemente tú quieres un paquete de velocidad o de megas para navegar en Internet y bueno, pues la posibilidad del consumo es este elemento de solamente contratar lo que se puede, ¿no? En cuanto a tus recursos, en cuanto a las posibilidades, o no solamente recursos económicos, por supuesto, ¿no? Sino a las posibilidades de recursos con las que se cuenta en ese momento. A lo mejor no se cuenta con la zona en la que se pretende contratar un servicio de esa magnitud, pues no está con la infraestructura de poder poner los requerimientos tecnológicos específicos para aumentar la velocidad, ¿no? Por ejemplo, la fibra óptica, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es la posibilidad de consumo, ¿no? También esto basado en el supuesto de las preferencias. También la preferencia está basada con la posibilidad. Yo prefiero consumir algo que está a mi alcance y que mis recursos así me lo permiten, ¿no? O a lo mejor yo quiero consumir algo, pero mis recursos, mi posibilidad es otra, lo cual pues no me lo permite. Está también la racionalidad, que es cuando el individuo actúa racionalmente para elegir un bien sobre otro si la utilidad que obtiene con el primero es mayor. Esto es un poco también lo que comentábamos en la otra asignatura de información financiera, de racionalidad, ¿no? Es decir, que se toman decisiones con base al mayor beneficio, ¿no? En este caso, la mayor utilidad. Yo prefiero sacrificar un bien por otro que realmente me da mayor utilidad, mayor uso, ¿no? A lo mejor no es el modelo que yo quería, a lo mejor no es el precio que yo esperaba, a lo mejor no es el color, no lo sé. Yo lo que estoy mencionando son elementos eh, probablemente superficiales, pero si te da una mayor utilidad, bueno, pues lo consumo en virtud de eso, ¿no? No es el modelo, no es la marca, pero realmente cubre mis necesidades, satisface mi deseo. Ujú. Y entonces sacrifica, consume otro, un bien, perdón, en virtud de otro que le genere mayor utilidad, mayor ganancia, mayor beneficio, que lo haga de una mejor manera, que cumpla con sus estándares, que satisfaga sus necesidades, etcétera. También está el de reflexividad. Este supuesto indica que cualquier bien elegido por el consumidor se identifica con él mismo y por eso lo elige. Es decir, el consumidor reflexiona sobre lo que va a adquirir y realmente se identifica con eso, ¿no? Es decir, eh, adquiere un producto o, o consume algo porque se siente identificado con él, ¿no? Sus colores, sus principios, a lo mejor se siente identificado con la empresa, o a lo mejor trabaja para esa empresa, o tiene familiares con esa empresa, o la empresa le da algunos beneficios, ¿no? Le ofrece mejores
promociones, se identifica con eso, ¿no? Yo me identifico con esto y entonces lo compro, aunque en el mercado exista un producto probablemente que inclusive desde el punto de vista racional te dé mayor utilidad, pero como te sientes identificado, haces esta reflexión y eliges ese producto, ¿no? Está también la transitividad. Este supuesto indica de manera clara la conducta racional del consumidor porque muestra sus preferencias que son conscientes, ¿no? Este supuesto indica que la conducta racional va ligado a la racionalidad, ¿no? Porque sus preferencias están realmente pensadas. Está consciente, es transitivo en el sentido, transitividad se refiere a esa conducta consciente de sus preferencias. Yo sé lo que tengo que consumir, yo sé lo que necesito, ¿no? Estoy consciente que aunque tú me digas que este es mejor o la marca es mejor o que el precio es mucho mejor, este es el que cumple con los requerimientos que yo necesito, ¿no? Es el que cumple los elementos que yo requiero. Y bueno, pues vean cómo todos se van ligando, todos se relacionan, ¿no? Me da una mejor promoción, ¿no? Yo sé que no es la marca de moda o no es la marca que todos tienen, pero a mí me funciona y por eso lo consumo. Y existe esta relación entre ambos. Por eso el concepto dice conjunto de conceptos y relaciones. ¿Cómo se relacionan estos conceptos a la hora de consumir? ¿Cuáles son las limitaciones del consumo para el cliente, ¿no? Para el mercado? Uno, el tiempo. Ningún consumidor puede adquirir o consumir todos los bienes al mismo tiempo. Es imposible, tienes que tomar eh, el tiempo necesario para adquirir un producto, probarlo, saber si realmente cumple, el tiempo necesario para investigarlo, para conocer todos sus requerimientos, etcétera, ¿no? Los ingresos. El individuo como consumidor busca maximizar su bienestar dado un determinado nivel de ingresos. Esto va de la mano con la racionalidad, ¿no? Yo busco maximizar. Recuerden que la racionalidad es precisamente eso, ¿no? Maximizar o que me den una mayor utilidad, un mayor rendimiento, ¿no? Maximizar eh, la utilidad del beneficio, en este caso, con el nivel de ingreso, ¿no? Yo trato de obtener la mayor ventaja, la mayor utilidad de un producto, de un servicio, de acuerdo a un menor nivel de ingresos, ¿no? O un menor pago. Por eso el mercado, desde el punto de vista de la competencia, es tan importante, ¿no? Y también desde el punto de vista capitalista, ¿no? Porque para eso es la competencia, para que el consumidor pues, pueda buscar satisfacer esa maximización, ¿no? Esa reflexión racional que tiene. El presupuesto. Al buscar satisfacer sus necesidades, el individuo debe revisar los precios de los bienes que desea adquirir y comparar dichos bienes con sus ingresos. Se ha afirmado que la persona como consumidor busca maximizar su bienestar de acuerdo con sus preferencias y dado un determinado nivel de ingresos. El consumidor maximiza su bienestar o satisfacción cuando sucede lo mismo con la utilidad de acuerdo con la teoría subjetiva. Bueno, el presupuesto va de la mano con el ingreso, ¿no? Pero la diferencia es que yo puedo tener un cierto ingreso, independientemente de cuál sea, ¿no? Pero de ese ingreso yo destino un presupuesto para consumir un bien o un servicio, ¿no? Que a fin de cuentas los dos buscan la maximización del bienestar, pero el presupuesto ya es algo que está definido, ¿no? Y el presupuesto permite comparar precisamente eh, la decisión en el mercado, ¿no? Tus ingresos es lo que tú tienes a partir de lo que generas, ¿no? Y ahí buscas maximizar tu bienestar. Pero el presupuesto te permite, eh, una vez que determinas el presupuesto, bueno, pues hacer este comparativo con los bienes, con otros bienes, ¿no? En el mercado. Y pues
también buscar ese máximo bienestar de acuerdo a lo económico. Vamos, los ingresos y el presupuesto pues son elementos vinculados a lo económico, ¿no? Pero la clave aquí es entender que maximizan o buscan maximizar su bienestar. Esa es la clave de entender esta parte en cuanto a las limitaciones del consumo, ¿no? Estas limitantes que tiene el consumidor respecto a eh, adquirir un bien o contratar algún servicio. Ahora bien, desde el punto de vista del consumidor, eh, pues tienen derechos, ¿no? Tenemos derechos los consumidores. Por ahí en alguna sesión salió eh, la reflexión sobre la Profeco, ¿no? Que es como aquí está en la diapositiva, estas imágenes están relacionadas a la Profeco, que es la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. ¿Cuáles son estos derechos que tenemos como consumidor? Que por supuesto es un concepto básico para entender esto y que tanto aquellos que hacen marketing o aquellos que buscan que consuman sus bienes y productos, también la otra cara de la moneda, como también se mencionó en esa sesión, bueno, pues ver que como consumidores también tenemos estos derechos, ¿no? El primero, pues es obviamente el derecho a la información. Toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz, ¿no? O sea, no te pueden engañar y también, si recuerdan, relacionándolo con las críticas al marketing, es que, bueno, pues son publicidades falsas, ¿no? Dan características o exaltan características del producto que no existen, mienten sobre eso, ¿no? Que es una de las críticas que se le hacía al marketing. Pero ahora lo podemos ver como esta parte del derecho a la información, ¿no? Yo como consumidor tengo el derecho de saber de qué está hecho, de qué está fabricado, qué me ofrece, cómo va a satisfacer mi necesidad, ¿no? Todos los requerimientos deben ser oportunos, completos y claros. El derecho a la educación, ¿no? Esto también tiene mucho que ver porque, eh, pues nosotros tenemos, va de la mano, por supuesto, con la información, ¿no? Pero el derecho a la educación es esta parte de que nosotros estemos bien informados, de que nosotros tengamos esa capacidad de conocer, ¿no? De educarnos. También como consumidores tenemos cierta educación, ¿no? En el tema de, como ya lo dijimos, de maximizar, ¿no? Esto de racionalizar las decisiones, ¿no? Educarnos también nos referimos desde el punto de vista del consumidor. Saber elegir, educarnos a la hora de contrastar productos en el mercado, educarnos de levantar la voz cuando no se cumplen los requerimientos, ¿no? Educarnos cuando realmente, pues no reclamar, pero sí tener en cuenta que se tiene que cumplir con lo estipulado por parte de la empresa o de la publicidad, ¿no? El derecho a elegir. Esto también es muy importante. No se me puede decir qué es lo que yo tengo que consumir, ¿no? No es de que, a ver, solamente puedes consumir esto y ya. Como consumidor y desde el punto de vista de la competencia, si el mercado está compitiendo o uno de los fundamentos del mercado es la competencia, entonces se tiene que liberar el derecho a la elección, ¿no? Yo soy libre de elegir entre las diferentes opciones del mercado y poder tomar la mejor decisión en virtud de mis necesidades. Después tenemos el derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios deben de cumplir con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad, ¿no? Tienen que cumplir con los requerimientos que les piden en cuanto a la fabricación, a su calidad, en cuanto a que sea seguro consumirlo o no, en cuanto a que realmente pueda cumplir con los requerimientos. La calidad es muy importante
desde el punto de vista de la elección y desde el punto de vista de la competencia, porque todos buscan una mejor calidad en los productos. Eso es muy importante porque ya es como es un derecho, vamos, ¿no? Y que tenemos aunado a esto de la educación, ¿no? Tenemos que educarnos como consumidores a la hora de poder elegir un producto, de poder consumir algún servicio. Esto es muy importante. El derecho a no ser discriminados. Nadie te puede negar un producto o servicio por tu sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad. Básicamente, el derecho a no ser discriminado, pues, es transversal a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pues es un derecho constitucional y, pues, desde el punto de vista del marketing, también es oportuno mencionarlo, ¿no? No es que un producto esté diseñado o esté específico. Una cosa es que que sea un mercado meta, ¿no? Pero no quiere decir que aquellos que quieran consumirlo no lo puedan hacer por alguna característica cultural, física o económica. Eso no es posible. El derecho a la protección. Eh, Cuando algún proveedor no respete tus derechos o cometa abusos en contra de los consumidores, la Profeco puede, bueno, poner a la disposición ahí algún número, ¿no? La protección es que hay instituciones como la Profeco, como algunas instituciones inclusive privadas que tienen que ver con esta protección del consumidor, ¿no? Defienden nuestros derechos. Oye, fíjate que no me vendieron este producto porque pues me dijeron que soy de estas características. Fíjate que este producto me promete tal cosa y no lo cumple. Es de esta calidad y no es así. Entonces, existen estas organizaciones, estas instituciones que protegen al consumidor. El derecho a la compensación. Si te venden un producto de mala calidad, tienes derecho a que se reponga o que te devuelvan tu dinero y en su caso a una bonificación no menor al 20% del precio pagado. Bueno, del porcentaje pues tiene que ver también con las disposiciones oficiales, ¿no? Esto también, por supuesto, cambia conforme al tiempo, ¿no? Va siendo modificado, pero sí hay un derecho a la compensación. Si no cumple con tus requerimientos, te pueden devolver tu dinero, vender un producto de una mejor calidad, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta estos derechos como consumidor. Lo más importante aquí, me parece que es la clave de educarnos como consumidores, ¿no? Esta parte de saber todo esto y hacerles saber a estas empresas o aquellas que diseñen campañas publicitarias que tienen que tomar en cuenta estos derechos. Eso es muy importante. Educarnos como consumidores es fundamental, clave. Por eso estamos viendo en este material y para la siguiente sesión estos elementos. Bueno, si se dieron cuenta, una disculpa, hubo un pequeño corte en el material por un ruido externo a la grabación. Pero bueno, retomamos lo que habíamos comentado, la importancia de los derechos y los fundamentos Teoría de del... esta, fundamentos del consumo, ¿no? Y que nosotros como consumidores también tenemos que educarnos en ese sentido. ¿Ok? Ya para terminar, les comparto este material y espero que sea bueno, más bien es un apoyo para ustedes, ilustrativo en cuanto a los temas y también amplía el contenido de lo revisado el día de hoy en el material y que veremos también en la siguiente clase. Teoría de la elección del consumidor. Cuando entramos en una tienda, nos encontramos con miles de bienes que podríamos comprar naturalmente, con nuestros recursos económicos limitados.
No podemos comprar todo lo que queremos, por lo que observamos los precios de los diversos bienes y compramos los que dados a nuestros recursos mejor se ajustan a nuestras necesidades y deseos. En este video presentamos la teoría que describe cómo deciden los consumidores, lo que compran y bueno, hasta ahora hemos resumido en este video las decisiones de los consumidores con la curva de demanda. La curva de demanda de un bien refleja la disposición de los consumidores a pagar por él. Cuando sube su precio, los consumidores están dispuestos a pagar menos unidades, por lo que disminuye la cantidad de demanda. La teoría de elección del consumidor examina las disyuntivas a las que se enfrentan como consumidores. Cuando un consumidor compra una cantidad mayor de un bien, puede comprar una cantidad menor de otro. Cuando dedica más tiempo a disfrutar del ocio y menos a trabajar, tiene menos renta y puede permitirse menos consumo. Cuando gasta una parte mayor de su renta hoy y ahorra una menor, debe aceptar un nivel de consumo más bajo en el futuro. La teoría de la elección del consumidor muestra cómo toman sus decisiones los consumidores que se enfrentan a estas disyuntivas y cómo responden a los cambios regulatorios. A la mayoría de las personas les gustaría aumentar la cantidad o calidad de los bienes que consumen, tomarse unas vacaciones más largas, reducir automóviles más elegantes o comer en mejores restaurantes. La gente consume menos de lo que desea porque su renta restringe o limita su gasto. Iniciamos el estudio de la elección del consumidor examinando esta relación entre la renta y el gasto. Jaime solo compra leche y galletas. En 1997 gana 100 pesos y la leche cuesta 2 el litro y las galletas cuestan 4 la docena. A continuación representaremos la restricción representativa de Jaime. Realizaremos 10 combinaciones y encontraremos la elección óptima. Realizaremos 2 relaciones marginales de sustitución. Como sabemos, su renta disponible es de 100 pesos, por lo cual se realiza la combinación y encontramos que la elección óptima se encuentra en 25 litros de leche y 12.5 docenas de galletas, lo cual implica un gasto dentro de la leche de 50 pesos y un gasto igual de 50 pesos en la docena de galletas, lo que como gasto total nos da 100 pesos. El objetivo de este video es ver cómo toman sus decisiones los consumidores. La restricción presupuestaria es parte del análisis. Muestra la combinación de bienes que puede permitirse al consumidor dada su renta y los precios de los bienes. Sin embargo, las decisiones del consumidor dependen no solo de sus restricciones presupuestarias, sino también de sus preferencias por los bienes. Por lo tanto, las preferencias del consumidor constituyen el siguiente objeto de análisis, el cual vamos a llamar representación de las preferencias por medio de la curva de indiferencia. La preferencia del consumidor le permite elegir entre diferentes cestas, en el caso de Jaime, entre leche y galletas. Si le ofrecemos al consumidor 2 cestas diferentes, elige la que mejor se ajusta a sus gustos. Si las 2 cestas se ajustan por igual a sus gustos, decimos que el consumidor es indiferente ante las dos. De la misma manera, hemos representado gráficamente la restricción presupuestaria del consumidor. También podemos representar gráficamente sus preferencias por medio de curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia muestra al consumidor, en este caso, muestra la combinación de consumo y cuál será la preferible. Ahora, suponiendo que todos los precios suben un 10% en 1998 y que el sueldo de Jaime sube también un 10%, representaremos su nueva restricción presupuestaria y nos preguntaremos qué diferencia hay entre la combinación óptima de leche y galletas en 1998 a la de 1997. Como se observa en la tabla anterior y en la gráfica de ahora, los consumos siguen siendo los mismos, ya que tanto su sueldo aumentó un 10% como
el precio de las galletas y la leche. Un conjunto de curvas de indiferencia de un consumidor muestra una orden completa de sus preferencias, es decir, podemos utilizar las curvas de indiferencia para ordenar dos cestas de cualquier forma en los bienes, como es en la tabla en el caso B, inciso B, que nos menciona, dejé de consumir 40 litros para consumir 5 docenas de galletas. En este caso, la preferencia estuvo entre las 5 docenas de galletas y al mismo tiempo dejó de consumir 40 litros. En el inciso C nos menciona, dejé de consumir 12.5 docenas de galletas para consumir 25 litros de leche. En el caso, la preferencia se va por la leche. Y en el inciso A, dejé de consumir 25 litros para consumir 12 docenas. En este caso, la preferencia va por las galletas de la misma forma. 4 propiedades de las curvas de indiferencia. Como las curvas de indiferencia representan las preferencias de un consumidor, tienen ciertas propiedades que reflejan esas preferencias. Primera propiedad. Se refiere a las curvas de indiferencia más altas a las más bajas. Los consumidores normalmente prefieren una cantidad mayor de un bien a una menor. Esta es la razón por la que llamamos bien. Esta preferencia por una cantidad mayor se refleja en las curvas de indiferencia. Por lo tanto, el consumidor prefiere encontrarse en las curvas de indiferencia más altas. Segunda propiedad. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. La pendiente es una curva de indiferencia que refleja la relación a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro. En la mayoría de los casos, al consumidor les gustan los dos bienes, por lo tanto, si se reduce la cantidad de uno de ellos, debe aumentar la cantidad del otro para que el consumidor goce de la misma felicidad. Por este motivo, la mayoría de las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Cortan. Para ver por qué, supongamos que dos curvas de indiferencia se cortan, como se fija en la figura siguiente. En este caso, como el punto A se encuentra en la misma curva de indiferencia que el B, los dos puntos reportarían la misma felicidad al consumidor. Además, el B se encuentra en la misma curva de indiferencia que el C. Estos dos puntos se reportarían a la misma felicidad y por estas conclusiones implica que el punto A y C reportarían la misma felicidad al consumidor, aun cuando el C tenga una cantidad mayor de los dos bienes. Cuarta propiedad. Las curvas de indiferencia son combadas hacia adentro. La pendiente de una curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución, es decir, la relación a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por el otro. La relación marginal de sustitución depende normalmente de la cantidad que esté consumiendo actualmente de cada bien. En concreto, es como los individuos están más dispuestos a intercambiar los bienes de los que tiene una cantidad abundante y menos dispuestos a intercambiar los bienes de los que tiene poca cantidad. ¿Cómo afecta la variación de la renta a la selección del consumidor? Supongamos que concretamente el aumento de la renta, al aumentar esta, el consumidor puede permitirse comprar una cantidad mayor de los dos bienes. Por lo tanto, el aumento de la renta desplaza la restricción presupuestaria hacia afuera. Cuando hablamos de un bien normal, nos referimos a que la cantidad demandada aumenta cuando aumenta la renta, mientras que en el bien inferior, la cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. ¿Cómo afecta la variación de los precios a las elecciones del consumidor? La influencia de una variación del precio de un bien en el consumo puede descomponerse de dos efectos, efecto renta y efecto sustitución. Cuando hablamos de un efecto renta, la variación que experimenta el consumo cuando una variación del precio traslada al consumidor a una curva de indiferencia más alto o más baja, mientras que en el efecto sustitución, la variación que experimenta el consumo cuando una variación del precio traslada al consumidor a lo largo de una curva de indiferencia dada a un punto que tiene una nueva relación marginal de sustitución.